Yo puedo hacer velocidades de conducción motora y obtengo un potencial de acción motor periférico, pero también existen los potenciales evocados motores. En este caso, se hace con un estimulador magnético transcraneal en caso de que el paciente esté despierto. Y aquí hay un ejemplo de cómo es este estimulador. Igual voy a captar ahora de manera distal en un músculo o en una zona, dependiendo de donde esté estimulando, y obtener una respuesta que va a valorar toda la vía central y también toda la vía periférica. Este también se aplica en el monitoreo. En este caso no se utiliza el estimulador magnético, sino como el paciente está sedado, se colocan como unos agujas en forma como cola de cochino, le llaman, como corchos, y se va a estimular eléctricamente la corteza, bueno, a través del cráneo, y se obtiene el potencial motor. Esto no se hace en despierto con estimulación eléctrica porque es muy doloroso, entonces solo se hace con el paciente sedado. Entonces son los tipos de potenciales que existen. Los más comunes, bueno, todos son comunes, excepto el motor o del estimulador magnético transcraneal, que todavía sigue en uso, en investigación, sus verdaderas aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la definición de un potencial evocado? Es la actividad eléctrica generada en las vías nerviosas y cortezas sensitivas correspondientes como respuesta a un estímulo sensorial. Y existen sus variantes también cognitivos y motores. Ahorita no les hablé de los cognitivos, pero también existen ya en el área de psiquiatría o psicología, neuropsicología. Se le pide al paciente que ponga atención en algunos ruidos específicos que se dan con los mismos audífonos. Se registran algunos potenciales que tienen que ver con el proceso de atención. Pero bueno, esos son ya más como del área de neuropsicología o psiquiatría. Seguimos con los somatosensoriales. Entonces aquí yo voy a hacer bueno, este es un ejemplo de un paciente pediátrico y se va a hacer nervio tibial. Entonces el estímulo se da a nivel de nervio tibial en la área retromalleolar, y coloco un relevo a nivel del hueco popliteo, a nivel de la columna lumbar, a nivel de la columna cervical y en la corteza. Y entonces yo voy a obtener unas respuestas que se llaman de acuerdo al tiempo que generalmente aparecen. Aquí se llama N5 porque la deflexión va hacia arriba, eso quiere decir que es negativa. Y aparece a los 5 milisegundos, luego N14, luego N20 y luego P26. Esto es en niños, ahorita les muestro en adultos. Cuando se está en el monitoreo, generalmente no se colocan los relevos y lo único que se coloca es la corteza. Entonces yo estoy viendo en la pantalla esta onda que tiene que ver con toda la vía somatosensorial, desde el estímulo de nervio tibial hasta corteza. Los más comunes que se hagan son nervio mediano y nervio tibial, porque son los que tienen la respuesta más replicable. También se puede hacer peroneo, radial, cubital, pero a veces la respuesta, su morfología o su tamaño varía más que los dos que les mencioné. Entonces, lo de la promediación se hace porque si yo coloco electrodos en el cráneo, voy a ver la señal electroencefalográfica, es decir, la actividad oscilatoria cortical normal. Entonces yo tengo que quitar esta actividad aleatoria cortical y únicamente quedarme con la actividad que está relacionada con mi estímulo. Estos potenciales fueron descritos en el 47 por un neurólogo, creo era, que se llama Dawson, que lo describió en pacientes con epilepsia mioclónica progresiva. Estas enfermedades, como característica, tienen que hacen potenciales gigantes. La corteza está hiperexcitable. Entonces, haciendo un estudio del electroencefalograma, se dieron cuenta que cuando les daban un estímulo táctil al paciente, aparecían estos potenciales relacionados con el estímulo. Ellos lo colocaron en hojas muy delgadas y vieron que siempre coincidía. Entonces, así fue como se dieron cuenta que existían los potenciales evocados. Ya conforme fue avanzando el tiempo, pues la tecnología permitió hacerlo todo de manera digital. Entonces, si yo coloco electrodos en el cráneo, puedo obtener el electroencefalograma con una actividad aleatoria, o si empiezo a darle estímulos eléctricos o táctiles al paciente o sensoriales, puedo obtener un potencial evocado ligado al estímulo. Y todo esto es gracias a la estimulación. Entonces, a la promediación, perdón. Si yo solo doy 10 estímulos, así es como voy a ver mi potencial evocado. Se ve con mucho ruido, que puede ser generalmente actividad cortical
aleatoria, oscilatoria. Entre más estímulos yo promedie, mi señal se limpia más y puedo obtener mejores potenciales evocados. Entonces hay algo que se llama relación señal-ruido. Entre yo de más estímulos voy a tener mejor señal y menos ruido. Julio, pregunta a uno de los residentes si los potenciales somatosensoriales solo evalúan las vías posteriores. Ah, sí, ahorita vamos a pasar a eso, a lo de cordones posteriores. Sí, los potenciales evocados somatosensoriales solo valoran cordones posteriores, medulares, Golgi-Bourdache. Si pasáramos a vía anterior, es decir, los potenciales de estimulación motora transcraneal que les comenté, entonces estamos viendo cordones anteriores o ya córtico espinal, ¿no? Ahorita les muestro unos ejemplos de esa parte. Entonces, bueno, hay muchas clasificaciones dependiendo del tipo del estímulo, la frecuencia en la que yo del estímulo, la latencia. Yo puedo obtener latencia corta, latencia media, latencia larga. Los somatosensoriales dentro de la clasificación de latencia media. Yo cómo coloco los electrodos, hay algo que se llama campo cercano, campo lejano. Lo que les mencionaba de los auditivos, que estoy registrando el cráneo, pero registrando potenciales que se generan en el tallo, se les llama de campo lejano. Y los somatosensoriales, como el generador está justo sobre mi electrodo, se llama de campo cercano. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven los potenciales. Entonces, tengo un potencial que se obtiene a nivel del hueco popliteo, otro que se obtiene a nivel de columna lumbar. No, perdón, estos son de superiores. Esto es ERF izquierdo, columna cervical izquierdo. Hay un potencial subcortical que se tiene del tálamo igual izquierdo y luego ya el potencial cortical. Entonces tengo 4 líneas porque tengo 4 relevos y en los 4 siguientes tengo el otro lado que ya es el lecho. Igual tengo ERF, columna cervical, tálamo y corteza. Y así es como yo lo veo en la pantalla, en un estudio de potenciales evocados que se realiza a nivel de consultorio. Esto no es lo que se ve en monitoreo, es totalmente diferente. En monitoreo solamente van a estar viendo esta onda de aquí hasta arriba, la cortical. Entonces decía que puedo tener diferentes orígenes, periféricos, espinales, corticales y corticales. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la vía somatosensorial. Entonces tenemos dos vías principales, la espinotalámica y la proprioceptiva o de cordones posteriores. Cada uno va a llevar diferentes tipos de sensibilidad. Tenemos diferentes receptores, los retroceptores, los propioceptores. Los más importantes para esta vía que estamos viendo son los propioceptores. Y efectivamente lo que vamos a estar valorando principalmente son los cordones posteriores, los fascículo grácil cuneiforme, que tiene una distribución somatotópica que va de medial hacia lateral. Primero vemos sacro-lumbar, torácico y cervical. Y entonces la vía somatosensorial está compuesta por 3 neuronas. Entonces recordemos, todo el sistema nervioso central y periférico funciona con neuronas, que son células muy largas generalmente, las que conforman tractos y nervios periféricos. Entonces todo lo que es sustancia gris son sustancias neuronales que tienen núcleo y todo lo que es sustancia blanca son tractos, son axones. Y en el sistema nervioso periférico, el soma va a estar en el caso de la neurona motora en el asta anterior y en el caso de la neurona sensitiva va a estar en el ganglio de la raíz dorsal de la raíz posterior. Entonces, la vía motora, de manera simplificada, se divide en primera y segunda neurona. La primera neurona está en la quinta capa cortical y ahí el axón se extiende hasta el asta anterior en el caso de extremidades o hasta el núcleo del tallo en el caso de nervios craneales. Hay esa sinapsis con la neurona y el axón se va a extender, bueno, la neurona está en el asta anterior y ahí el axón de esta neurona sale por la raíz anterior, se extiende por todo el nervio periférico hasta llegar al músculo. Entonces, los nervios periféricos están conformados por conjuntos de zonas. Eso para el motor. En el caso sensitivo,
El soma sensitivo va a estar en el ganglio de la raíz dorsal, se llama célula pseudobipolar y de ahí extiende un axón hacia el periférico. Pues todos los receptores sensitivos que conocemos son terminales axónicas específicas, pero no son como tal somas neuronales, son terminales axónicas. Todo desde los usos musculares, Merkel, todo eso son terminales axónicas. Pero el soma va a estar en en el ganglio de la raíz dorsal. De ahí extiende otro axón, por eso se le llama célula pseudobipolar, que puede llegar a ser sinapsis en el asta posterior, en el caso de la vía espinotalámica, o hace sinapsis hasta el núcleo de golo de Budag en el tallo. En caso de que sea la vía somatosensorial o la vía propioceptiva. Entonces ahí van a hacer sinapsis y de ahí aparece la neurona de segundo orden sensitiva que va a ir de estos núcleos que les mencioné hasta el tálamo. Ahí hace sinapsis con otra neurona que va a llevar sus axones hasta la corteza sensitiva y algunos mencionan que hay una cuarta neurona que es la que recibe la información. Entonces esta es la vía somatosensorial. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, los puntitos son neuronas. El morado es la vía somatosensorial o vía propioceptiva. Está aquí el soma en el ganglio de la raíz dorsal y extiende un axón hacia la periferia para terminar en receptores especializados. Y en la segunda terminal axónica o derivación axónica que hace este soma neuronal viaja por la raíz posterior y después este mismo axón viaja por toda el cordón posterior hasta el núcleo de Golo de Bulag. Aquí hace sinapsis con otra neurona, va a extender igual un axón hasta el tálamo, aquí ya se decusa y ya hace su sinapsis hacia la corteza. Eso es la vía propioceptiva, lleva vibración, propiocepción y tacto fino en teoría. Y después está la vía espinotalámica, que esta lleva información termoagésica, dolor, temperatura y tacto grueso en teoría. Del tacto hay mucha mm, eh, controversia todavía, pero bueno, dolor y temperatura, entonces es el soma, está en el ganglio de la raíz dorsal, el axón hace sinapsis es la roja, perdón, en la asta posterior, se decusa y entonces viaja por la vía espinotalámica que ya viaja contralateral en la médula, llega al tálamo, en el tálamo hace sinapsis con la segunda neurona sensitiva, perdón, tercera neurona sensitiva y de ahí ya viaja hacia la corteza. Entonces, estas son las dos vías sensitivas, la vía propioceptiva y la vía espinotalámica. Lo que nosotros valoramos con los potenciales somatosensoriales son los cordones posteriores. Entonces, puede haber pacientes que tengan un daño a la raíz o un daño a la médula, que tengan muchos síntomas sensitivos y que hagamos los potenciales y salgan normales. ¿Y eso por qué sucede? Porque la vía somatosensorial o propioceptiva es la más grande, es muy densa en el número de axones. Entonces sí se necesita que haya un daño de más del 50 o del 70% de los axones que corresponden a la vía propioceptiva y que haya un daño a los cordones posteriores para que yo pueda ver anormales estos potenciales evocados que les comentaba. Entonces no son tan fáciles de detectar positivos, o sea, podrían dar muchos falsos negativos. Sí, sí, la verdad es que necesitas una lesión, digo, entre un 40%, 50% que ya haya pérdida axonal para que yo pueda ver un daño estructural. Los potenciales se empezaron a usar mucho en esclerosis múltiple, que es diferente a esclerosis lateral amiotrófica, eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. Esclerosis múltiple entra dentro del grupo de enfermedades mielinizantes inflamatorias del sistema nervioso central. Y en ese caso hay un problema de los eh, mayor utilidad y mayor sensibilidad y especificidad. En caso de procesos estructurales, sí se necesita un daño muy severo para poderlos ver anormal. Por ejemplo, si tienes un proceso compresivo por un tumor en la médula, puede estar el proceso, pero la vía va a estar presente.
Eh, eh, Igual para radiculopatía, puedo yo tener una raíz dañada, pero el resto de las raíces va a seguir pasando la información. Entonces, sí, para procesos estructurales, sí se necesita una pérdida de entre un 50 o 70% de los electrones para que yo pueda verlos positivos. Oye, Julio, y otra pregunta que es mía, la diferencia que tienen la velocidad de conducción estas vías por los tipos de fibras, ¿genera diferencias en los potenciales? Sí, 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 de hecho, por eso es que generalmente solo valoramos las vías más rápidas y también por eso se le atribuye que las respuestas son de la vía propioceptiva, que son, Sí, porque es la más rápida, ¿no? sí, y por eso también es la más grande, digamos, en tamaño. O sea, si vemos el tamaño de estos dos cordones con respecto, bueno, de las dos Claro, vías espinotalámicas con las vías de cordones posteriores, porque son las vías mielinizadas rápidas. Entonces, claro. si solamente estamos viendo fibras de conducción rápida en esta parte de conducción de potenciales evocados. O sea, lo que nosotros, sí, lo entiendo de esta manera, que al dar el estímulo, lo que vemos son las vías posteriores porque son más rápidas y porque son mayores, ¿no? Y la proporción de axones también. Digamos que las vías posteriores no dejan ver a las vías espinotalámicas, se sobreponen. Es probable, la verdad es que hay mucha controversia. También hay algunos potenciales que han intentado dar solo estímulos dolorosos. Entonces se utilizan cosas ya más específicas como un estimulador láser que estimula fibras A, delta y C en teoría y se obtienen potenciales corticales. Y eso sí evalúan solo la vía espinotalámica. Por eso ya está en el área mm, pues, de investigación y no está tanto en el área clínica porque todavía esos estimuladores láser son muy caros. Ah, Entonces, sí existen, pero generalmente no, sí, como dice, puede que esté sobrepuesto o puede que ni siquiera los estemos emulando, pero claro, no lo sabemos. Ujú. entiendo. Adelante, Julio. Okay. Hay una pregunta que comenta el doctor Roy Ferrufino sobre un conducto cervical estrecho si tengo que pedir electromiografía y velocidad de conducción más punto de R. Este, Para un conducto cervical estrecho, lo más común es pedir electromiografía y entonces yo pico músculos paraespinales cervicales y encuentro muchos datos de denervación a nivel de paraespinales cervicales, es decir, tengo una radiculopatía multinivel desde el punto de vista electrofisiológico. Cuando yo encuentro radiculopatía multinivel, lo más común es que tenga un conducto cervical estrecho o un conducto lumbar estrecho. Eso ya lo tengo que complementar con electrografía de músculos distales en la mano, dependiendo de los miotomas. Si estoy viendo C8, T1, pico la mano. Si estoy viendo C6, C7, pico antebrazo. Si estoy viendo C5, C6, pico hombro. Y así en las extremidades inferiores. ¿Qué hallazgos puedo tener en las velocidades de conducción nerviosa? Hay algo que se llama fenómeno de degeneración valeriana, que tiene que ver con esto de que el soma está en el asta anterior y los axones se extienden. Entonces, si yo tengo una radiculopatía que afecte la raíz motora, estos axones van a perder la comunicación con el soma y se van a degenerar de manera distal. Entonces, cuando yo hago mi estudio de conducción nerviosa, puedo encontrar un patrón motor o una pérdida de amplitud de los potenciales motores de la conducción nerviosa, que ya se traduciría en una pérdida crónica de axones motores. Si solo le hago velocidades en el caso de un conducto cervical estrecho, puede que te lo reporten como una neuropatía motora del nervio mediano, por ejemplo. Pero si ya lo corroboro yo con electromiografía de músculos paraespinales, encuentro muchos datos de denervación en los músculos paraespinales, entonces ya puedo yo inferir que tengo un proceso radicular severo que se está traduciendo en una herida axonal en velocidades de conducciones. Y la pregunta es muy, muy buena porque justo a eso es a lo que se presta mucha confusión cuando hacemos los estudios y cuál es solicitar. Si yo estoy en un paciente con conducto cervical y solo le hago las velocidades, pues no voy a poder integrar el diagnóstico completo. En cambio, si hago velocidades y electromío, entonces sí voy a poder ver los dos procesos, tanto Sí, proximal como distal. es una buena pregunta, Julio, porque ese error de ver pacientes en los que sospechamos un conducto cervical en neuro y pedir solo velocidades, ese es un error frecuente.
Sí, te Lo reportan personal me ha cosas que pasado solo te más de una confunden. vez y es hasta penoso decirle al paciente que tiene que ir a completar los estudios porque no queda claro. Entonces, la pregunta del doctor Roy es una buena pregunta. Tú nos aconsejarías mejor combinar los estudios, ¿verdad? No pedirlos separados en estas sospechas. Yo les recomiendo siempre pedir velocidades y electromío junto, no importa cuál sea el proceso. Y ya los potenciales solamente cuando se sospeche un proceso mielopático o compresivo central de la vía somatosensorial. Porque los Exactamente, o sea, combinar potenciales, los estudios mejora la sensibilidad de ellos. sí, sí, entonces siempre pedir junto velocidades y electromío es bueno. Este, incluso si están seguros que es nervio mediano solito, yo siempre recomiendo complementarlo con la electromiografía. Sí. Ya si yo Esa, en mi esa estudio historia veo que que era el mediano y le operaron el cuello es muy frecuente en neuro. sí, sí, sí pasa mucho. Bueno, continuamos. El doctor Ursid, otro residente, hace una pregunta, Julio, si sobre los pacientes con listesis, es la misma pregunta, Ursid. La Sí, verdad, lo que aconseja el doctor es mejor combinarlos, ¿no? sí, sí, sí. Sí, o sea, el proceso fisiopatológico es el mismo en la listesis que el conducto cervical estrecho. O sea, de hecho, muchas listesis se comportan como conductos lumbares estrechos. Ya Oye, nada más perdón, ahí, ahora tengo yo otra pregunta, perdóname. sí, Tenemos muchos pacientes en los que la clínica no es muy franca. Esto siempre lo vemos aquí en el primero, ¿no? De la tipo paresia que va avanzando como en manecillas del reloj, es muy sugestiva del conducto cervical. Pero en lo personal, también aquí en la práctica institucional, vemos pacientes que tienen imágenes malas arriba e imágenes malas abajo. Es difícil a veces diferenciar si lo que tiene es arriba, abajo o son las dos cosas. Sobre todo en pacientes con patología lumbar y cervical coexistente. ¿Tiene algún valor o hay alguna forma de diferenciar cuál sería el daño, si es que tiene daño en varios segmentos? Ahí, ¿qué se recomienda? Realizar los estudios en las 4 extremidades, definitivamente. sí, el famoso tándem, híjole, eso es muy controversial. Yo veo mucho de esos pacientes aquí en el INR que aparte a veces ya hasta están 2, 3 veces operados porque no mejoran. O sea, tristemente esos pacientes no les va muy bien, que digamos. Yo, la verdad, sí les sugiero ser muy conservadores. O sea, no. Sí, sí existe el tándem, ¿no? O sea, está descrito el tándem cervical y lumbar en pacientes que tienen las dos patologías. Ahora sí, ¿Qué? yo me iría más por la clínica. Si predomina una neurona motora superior, es decir, hiperreflexia, espasticidad, mmm, lo más probable es que lo que esté predominando sea la mielopatía cervical y lo lumbar sea un hallazgo, porque pues sujetos arriba de 50, 60 años, pues es muy normal o que presenten datos degenerativos de columna lumbar. Claro. Entonces sí, darle un poquito de Entonces, prioridad al es muy... cuello. Y ya Claro, los claro, claro. estudios, yo sí le podemos hacer los estudios de las 4 extremidades. En ese caso, el tándem sí se recomienda hacerle velocidades, electromío y potenciales de 4 extremidades, pero hay que tener precaución en el costo. En algunos hospitales, hacerle eso de 4 extremidades le puede salir al paciente hasta en 60,000, 70,000 pesos. Y me ha tocado ver pacientes que llegan con 3 familiares, con 4 tarjetas, ahí haciendo el esfuerzo de pagar el estudio de 4 extremidades, porque creen que es muy importante para que el paciente pueda volver a caminar, ¿no? Y la verdad es que si nos comportamos de manera más conservadora, podemos reducirle los costos, reducirle el tiempo, porque también ese estudio de 4 extremidades puede llevarle, o me puede llevar a mí a hacerlo hasta 6 horas. Entonces, sí hay que intentar definir qué es lo que predomina, si la mielopatía cervical o una cava equina, en el caso del Claro, conducto lumbar estrecho. claro. Este, Nuevamente sale a relucir que es muy importante la clínica, ¿no? O sea, revisar y ver bien los reflejos del paciente, compararlos. Y una reflexión a esta situación, si tenemos pacientes con patología lumbar y cervical coexistente, como dice el doctor Macías, poner mucha atención sobre lo cervical, de preferencia tratar de resolver el problema cervical y no resolver el problema lumbar y dejar el cervical, porque es más fácil
que lo operes del lumbar, que no mejore y que le tengas que decir que lo tienes que reoperar, porque lo que tienes que ahora operar del cuello, y eso generalmente el paciente no lo toma bien. Es mucho mejor decirle, sabe que el cuello es más delicado, es más complicado, vamos a tratar el cuello y si hay molestias residuales, bueno, tratamos la columna lumbar. ¿Queda claro? Adelante, Julio. Ok. Entonces seguimos con potenciales. Entonces ya vimos que estamos viendo principalmente cordones posteriores con este estudio. Aquí es otro ejemplo de toda la vía. Eh, ya los tractos espinotalámicos, pues es más difícil valorarlos fisiológicamente, la verdad. Pero el problema es que pueden volverse muy sintomáticos. O sea, la verdad es que el paciente con una lesión de la vía espinotalámica se va a quejar más de dolor o problemas que a veces de la vía propioceptiva. La vía propioceptiva a veces solo tienen un poco de ataxia. Pero bueno, la verdad es que es muy difícil separarlo cuando ya estamos hablando de sistema nervioso periférico. Y bueno, aquí las vías somatosensoriales, tenemos la espinotalámica lateral que lleva dolor y temperatura, y ya muy resumido les expliqué las neuronas de primer, segundo, tercer orden donde están, la espinotalámica anterior, tacto superficial o grueso y presión, y los cordones posteriores, que es tacto fino o discriminativo, posición y vibración. Aquí está lo que mencionaba el doctor Rafa de la propiocepción. Utiliza las fibras 1A, 1B y 2, que son las que conducen más rápido, y ya el resto de las vías utilizan fibras A delta o C, que son fibras de conducción más lenta. Y aquí está la distribución somatotópica de donde yo lo, entonces, electrodo. Si yo voy a hacer nervio mediano, tengo que colocarlo en un punto cercano a la sensibilidad de la mano. También hay potenciales de nervio trigémino, hay potenciales de nervio pudendo y extremidades inferiores. Son los potenciales somatosensoriales más comunes. Extremidades inferiores, nervio tibial, nervio mediano para extremidades superiores, nervio trigémino y nervio pudendo. Y bueno, dependiendo de si pues hago visuales, auditivos, yo coloco mis electrodos de manera diferente. Entonces, los potenciales se van a convertir en una serie de ondas que van a tener una morfología, una polaridad, un número de ondas definido y una latencia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de extremidades inferiores. Es lo mismo que ya les había mostrado hace ratito, nada más que estos están más limpios. Tengo un potencial derivado del nervio periférico, otro potencial derivado de la columna lumbar o de la caudequina, otro potencial a nivel de la columna cervical y otro potencial en la corteza. Entonces, esto es lo que se hace o se dice que se hace en los libros. La verdad es que cada laboratorio de neurofísica puede variar. Hay veces que solamente se les hacen corteza, no sé por qué. Hay veces que solamente ponemos dos canales, uno periférico y uno central. Y eso es lo más correcto, siempre tener un potencial periférico y uno central. A veces ya no se colocan los otros porque dependiendo de la complexión física del paciente, si es muy obeso, se pueden llegar a perder y entonces se pierde mucho tiempo colocando el electrodo, cambiando de lugar cuando a lo mejor no lo voy a tener. Pero lo ideal mínimo se recomienda tener dos canales, uno que me hable de la raíz o nervio periférico y otro que en la corteza. Y ya con eso yo puedo sacar un tiempo de conducción central y un tiempo de conducción periférica. En el caso de los procesos desmielinizantes, de esclerosis múltiple o encefalomielitis, desmielinizante, etc., lo más común es que yo tenga mi potencial periférico en tiempo y el potencial central se prolonga en el tiempo y aparece más lejos, pero con una morfología adecuada. Eso porque el problema es principalmente desmielinizante. Cuando estoy ante un problema estructural, un tumor, una hemorragia o algo por el estilo, lo más común es que las latencias a lo mejor se conserven, pero más bien el potencial desaparezca o disminuya mucho la amplitud. Por ejemplo, aquí del lado derecho, el potencial P37N45 está muy pequeño con respecto al del lado izquierdo. O sea, esa es una de las cosas que se valoran principalmente, la diferencia interlado, tanto en latencia como amplitud. ¿Cómo coloco los electrodos? Hay unas reglas internacionales que se llama sistema 10-20.
y esa siempre hay que respetarla. Esto ya son cosas de los settings, de cómo yo calibro mi equipo para poder ver mejor Si los, quieres, hasta ahí, Julio, tantito, para que también no se me sobresaturen, porque ok. la verdad creo que lo de neurofisio es algo difícil para el neurocirujano, lo acepto. Oye, el doctor Roy comenta sobre ¿qué consideras tú y qué piensas tú del valor de los potenciales auditivos en un paciente con sospecha de muerte cerebral? Sí, está dentro del protocolo de MC, de muerte cerebral. Hay muchas definiciones dependiendo del país donde estén. Este, Aquí en México, la regla es que debe dar una sospecha clínica y corroborarlo con un estudio eh, paraclínico. Entonces, las opciones para muestra encefálica es hacer un encefalograma o una angioresonancia donde ya no se flujo, o también el ultrasonido de vasos, bueno, de flujo vascular de cráneo. Pero hay países en donde la definición de encefálica es demostrar clínica y paraclínicamente ausencia de actividad cortical, que lo haces ya sea con los potenciales somatosensoriales, pero principalmente con el electroencefalograma, pero también tienes que demostrar ausencia de actividad en tallo. Entonces, la ausencia de actividad en tallo la demuestras clínicamente con algunos reflejos de colocar agua fría o caliente y ver los movimientos oculares. Y para clínicamente lo principal es los potenciales de tallo cerebral, que son los potenciales auditivos. Entonces, como tal, dentro de la ley no está que los tengamos que realizar para estar seguros que hay muerte cerebral, pero sí es muy común realizarlos en la área de terapia intensiva, los auditivos, porque estamos viendo tallo, y los somatosensoriales. Entonces, con los somatosensoriales tuve la respuesta cortical y con los auditivos tuve la respuesta de tallo. Si no tienes respuesta a ninguno de los dos, estás más seguro que estás ante una muerte cerebral ya que involucra la parte cortical y la parte de tallo. Ok. Puede suceder que tengas auditivos y no tengas corteza. Entonces, pues ya ahí ya el criterio ético pues es muy difícil porque un paciente sin corteza pues en teoría ya no es paciente. Pero sí, depende mucho de la legislación. Tiene que demostrar, te digo, hay países que con solo demostrar la ausencia de actividad cortical ya es suficiente, pero sí hay países donde te piden que demostrar la ausencia de actividad de tallo y de actividad cortical, ya sea clínica o paraclínicamente. Muchas gracias, Julio. ¿Alguno de los residentes tiene alguna otra pregunta para el doctor? Parece que ya no, mi buen Julio. De hecho, te agradezco mucho. Te agradecemos todos aquí el grupo de neurocirugía del 1 de octubre. Gracias por tan buena plática. Nosotros solíamos ir a rotar al Subirán, donde yo te conocí, donde hicimos amistad, de hecho. Y ahorita, pues ya con esta situación de la pandemia, pues no se puede, ¿no? Entonces, no sé qué tan factible sea que puedan ir contigo al INR, o ahorita de plan no vale la pena. Creo que ahorita ni se puede rotar, ¿verdad, Julio? No, no tengo pacientes, estoy todo cancelado hasta quizá en agosto. Pero claro, sí, yo trabajo, yo estoy en el turno de la tarde en electromiografía y vemos mucha columna, digo, es un hospital donde hay mucha columna. Entonces sí, digo, si se quiere hacer oficial, pues hay que meter escrito y esperar la respuesta. Pero también podemos hacerlo un poquito abajo del agua, si no es todos los días, a lo mejor si quieren ir 1 o 2 veces a la semana, yo no tengo ningún problema en cuanto empiece Perfecto. esto de manera un poquito más, pues híjole, ojalá que pronto empiece a haber algo de normalidad. Sí, mi estimado. Oye, Julio, otra cuestión, abusando también de tu confianza y tu gran disposición, ¿nos sugerirías tú alguna otra clase si es que tienes tiempo? Pues quizá podríamos ver algo de monitoreo, ya un poquito, todo esto un poquito más enfocado al monitoreo, podríamos verlo, el monitoreo intraoperatorio, y Me preguntan los residentes si nos puedes dar electroencefalograma. claro, con todo el gusto del mundo. Si ¿No? quieren, lo podemos dejar para la próxima semana. ¿Te parece si hacemos la próxima semana? Tú me dices qué día, qué hora te acomoda y nosotros estamos listos. Sí, yo creo que quizá lunes o miércoles, igual como a las 9 de la mañana, me Perfecto, quedaría bien. hecho. Déjame coordinarlo con ellos y te confirmo entonces. Te Ok, agradezco mucho, Julio. que tengan buen día, hasta luego.
Chao.